Pues buenas tardes o buenos días o buenas noches. Ya no sé cómo saludarlos, estimados televidentes, porque estos tiempos de encierro nos van provocando este desfase de tiempos que son un poco con estas nociones extrañas de la percepción de qué hora es, pero con el gusto de cada mes de recibirlos aquí en el Instituto Potosino de Bellas Artes, donde los últimos 13 años hemos compartido este ciclo con ustedes que hemos titulado Aniversarios más el año en el que estamos, en este caso aniversarios 2020 o aniversarios 2020 como dicen muchos, y lo saben, es dar un poco un repaso a compositores que cumplen un aniversario redondo, no porque los aniversarios redondos sean mejores, sino porque a veces es más fácil recordar a alguien por un número como 100, 200, 300 que 95, 96 o 55. Entonces hemos hecho siempre esta selección de algunos, principalmente compositores, casi siempre buscamos que sean compositores, pero también a veces tenemos intérpretes, en algunos casos obras musicales muy importantes que cumplan un aniversario redondo. Y bueno, este mes de octubre vamos a tener una mujer más. Ya el mes pasado tuvimos una invitada también, ahora vamos a tener a una compositora quizá no tan conocida, una compositora de la que apenas estamos descubriendo muchos elementos y que precisamente en el mes de octubre, el día 6 de octubre, está cumpliendo 300 años de haber nacido. Me refiero a María Teresa Agnesi Pinotelli. Agnesi Pinotelli o Pinotelli es una mujer de su tiempo, una mujer que estuvo cultivada como muchas de las mujeres de la alta sociedad del siglo XVII y del siglo XVIII, que tenían una formación académica diferente a las mujeres, pudiéramos decir, comunes. Eran sensibilizadas en las artes. Esto era un punto interesante en la formación de las mujeres de la burguesía o de la alta nobleza o de la baja nobleza, como es el caso de María Teresa Agnesi, que a la par de ser educadas para ser mujeres con labores propias del género femenino, eran también sensibilizadas en cuestiones como la música, que era un espacio de diversión. No lo vean tanto como un espacio de profesión o que ellas estuvieran pensando en ser ejecutantes o compositoras, sino era tener los elementos necesarios para hacer música en casa. Siempre me gusta hacer un poco esta broma de que si hubiéramos vivido en nuestro tiempo, en el año 2020 o en el siglo XXI, no hubiéramos tenido necesidad de ello. No lo tenemos, por eso ahora ya no estudiamos música desde pequeños, porque tenemos muchas formas de divertirnos. Prendemos nuestras redes sociales o prendemos el aparato de televisión, encendemos la radio y ahí tenemos cómo divertirnos. La gente de estos siglos no había tantas formas de una diversión de ese tipo, y entonces había que hacer música en la casa para accesar a un momento de recreación, a un momento de solaz. Ahora, nosotros que estamos revalorando el trabajo de estos personajes con la luz de muchos elementos, de elementos musicológicos, históricos, artísticos, estéticos, nos encontramos que algunas eran artistas oficiosas, es decir, gente que aprendía a hacer música de manera correcta sin aportar absolutamente nada. No había una aportación en cuanto a composición o no había un cambio dramático que hicieran en la música, solamente lo hacían para su casa. Quizá jugaban con hacer algún ejercicio de composición, pero no es algo que ahora nos llame la atención o nos interese. Algunas otras llegaban a un grado de perfeccionamiento en este amateurismo, en esta no ser un músico profesional, no dedicarse a ser músico, sino hacerlo para su casa, quizá para el marido, para los hijos, para el entorno familiar o el entorno de amigos. Y es un poco
el caso de María Teresa Agnesi Pinotelli. Pinotelli nace en la mediana burguesía, en la baja aristocracia. Ella provenía de una familia, los Agnesi habían tenido un poder económico en los 2 siglos previos al nacimiento de María Teresa, es decir, en el 500 y en el 600 habían tenido una situación financiera muy elevada. Diferentes circunstancias los hacen descender en esta posición financiera hasta que finalmente la familia de María Teresa está quebrada, queda en una situación muy comprometida financieramente hablando, y entonces a María Teresa le toca este paso dinámico entre vivir en la opulencia cuando era una infante muy pequeña, una bebé y posteriormente una niña, y cuando tenía alrededor de 10 años pasa esta circunstancia, y en 1730 pasa esta circunstancia de que la familia pierde todo, y entonces el padre decide casar a sus hijas con algunos nobles con un poder financiero más alto. María Teresa es comprometida, no se casa en ese momento, pero queda comprometida con el que va a ser su marido, Andrea Pinotelli, que es un rico también de la región. Estamos ubicados en Milán. Ahí ella posteriormente se casa, pero a los años de matrimonio, a los 3 o 4 años de matrimonio, el marido hace unos negocios bastante malos y también queda quebrado. Imagínense qué circunstancia tan peculiar en la vida de María Teresa, niña con familia quebrada, y después el marido le pasa la misma circunstancia. Por lo que ella tiene que hacer uso de los recursos humanos que tiene, que es un conocimiento en música. Entonces se dedica a dar clase de instrumento, se dedica a dar clase de composición un poco, y con ello a hacerse de ciertos recursos para poder pasar esta circunstancia de que no haya dinero. Estas composiciones, las primeras, por supuesto, obedecen a un estilo antiguo, a un estilo arcaico, a un estilo viejo, no tienen la misma perfección de las obras de madurez de María Teresa Agnesi, y ahora que podemos tener un catálogo más amplio, que tenemos una visualización de la obra de María Teresa Agnesi, nos hemos encontrado obras de una factura verdaderamente buena, muy bien logradas, y algunas obras que rompen eso bien logrado para hacer obras excepcionales. Tenemos 3 o 4 obras excepcionales de María Teresa que ahora, con la luz del siglo XXI, con los elementos de modernidad que tenemos, se han podido grabar, las hemos podido disfrutar y sabemos que es una música con una calidad impresionante. Vamos a ir a escuchar un primer ejemplo de la música de María Teresa. Por supuesto, les traje una idea cronológica de su música. Entonces vamos a escuchar una sonata para órgano, que es una obra muy primaria, es una obra que aún está inmersa dentro de los procesos barrocos, todavía tiene todo este raigambre de lo que llamábamos nosotros la temperancia o los afectos, la actividad de los afectos que va a ser tan fuerte en el barroco, es lo que vamos a escuchar en esta obra para órgano, y vamos a escuchar. Regresamos para comentarles algunos detalles más sobre María Teresa Agnesi Pinotelli.
Bueno, pues después de haber escuchado esta curiosa pieza, hay que poner las músicas siempre en su justa dimensión. Esta es una obra curiosa, esta que escuchamos tiene una hibridez. Sí quiero un poco enfatizar o enfocarme a este proceso que va a suceder en la vida de muchos compositores, pero sobre todo de alguien que tiene dos puntos en contra. Es mujer en una ciudad donde ser mujer no tenía las libertades que va a tener en algunas otras regiones. La misma Italia tenía partes donde las mujeres no eran socialmente consideradas para estos oficios, sobre todo ser músico no era bien visto. María Teresa va a encontrar mucho más público en el Principado de Dresde, en Alemania, donde va a ser una estrella. Al menos sabemos del peso social y del peso musical que tuvo en esta ciudad de Dresde, y también en el norte de Italia, donde las mujeres compositoras eran muy comunes, y entonces era fácil tener música de una mujer y accesar a ella, escucharla y disfrutarla. Entonces a ella le toca esta transición entre dos momentos compositivos que nosotros ahora llamamos barroco y clasicismo. Estamos en este puente, en esta barrera entre dos momentos, entre dos cambios, que ustedes lo saben, como seguidores de cuestiones de arte. Las figuras estéticas cambian a través de un proceso histórico. Tengo una guerra y el arte por necesidad tiene que cambiar. Tengo una peste, como se llamaban entonces, ahora diríamos una pandemia, y el arte tiene que cambiar por necesidad. Nos volvemos más introspectivos o lo contrario, nos volvemos más extrovertidos, meditamos más sobre la muerte, meditamos más sobre la vida, y eso cambia. Eso es lo que al final nos da un cambio de estética en lo que nosotros creamos. El barroco es un arte que es una respuesta, dicen los expertos, es una respuesta lógica a la reforma luterana. Lutero hace su reforma a la Iglesia Católica y la Iglesia Católica hace su contrarrespuesta, la famosa contrarreforma, y es el sujeto propiciador para la aparición del barroco. Volvemos a tener cambios sociales en una Europa fragmentada, una Europa que ustedes ahora toman un mapa de Europa, teclean en su servidor de imágenes, buscan un mapa de Europa y seguramente con un color diferente está delimitada España, Francia, Italia, Austria, qué sé yo. Pero en el momento en el que estamos situados nosotros, el siglo XVIII, 1740, vamos a pensarlo, María Teresa nació en este momento ya tiene 23 años, es una sucesión de principados. La misma Italia es una sucesión de principados, ducados, milanesados, que no tenían muchas veces ni siquiera contacto lingüístico entre ellos. Es decir, no porque sea Italia, todos hablaban italiano. En Milán se hablaba milanés, en Venecia se hablaba veneciano, en Roma por supuesto se hablaba italiano, que era donde emergía el foco de la lengua. En el sur se hablaban los dialectos del sur de Italia. Entonces, esta circunstancia de estar divididos, de estar separados, de no tener una unidad nacional, convertía el arte en una moneda muy cambiante, en una moneda que estaba girando siempre sobre novedades. Los públicos exigían novedades que muchas veces llegaban de otros centros neurálgicos, llegaban de París, llegaban de Viena, llegaban de Dresde o llegaban de Venecia. Entonces el pasar de un barroco a un clásico en la música no sucede. El barroco se va degradando porque se vuelve cada vez más excesivo, ¿sí? Se vuelve muy lleno de ornamentos. El barroco es ornamentado, pero lo vamos ornamentando cada vez más hasta que llega un momento en el que la sociedad ya no quiere ese arte ornamentado, quiere un arte más simple, más directo, más claro en lo que quiera yo transmitir a través de un sonido. Ese tránsito es el que le toca a María Teresa Agnesi, ir de una música muy elaborada, muy decorada, a una música mucho más simple, mucho más directa, con unos encuadres más simples, ¿por qué no decirlo? A lo mejor esto que les voy a decir suena simplista, pero es lo que está pasando. El consumidor de arte en el barroco está pensando porque va y ve el objeto, y entonces se tiene que situar en la posición del artista y
ver los colores que estaba viendo el artista, escuchar los sonidos que estaba escuchando el artista, sentir, palpar, percibir las sinuosidades que estaba viendo el escultor. Por eso la escultura barroca es tan detallada, porque estamos tratando de transmitir un cuerpo humano, sí, pero una situación específica de ese cuerpo humano. ¿Qué tensión tenía ese cuerpo humano? ¿Estaba en reposo? ¿Estaba en acción? ¿Qué acción estaba haciendo? Entonces, en la música tenemos los mismos elementos. La música tenía que relajarse o tenía que contraerse de acuerdo a algo que estaba inspirando al músico. El clásico ya no quiere eso. El clásico quiere una música más simple, más directa, más divertida. Una música que ya no llevara tanto la idea de filosofar, de pensar, de buscar, sino que me sirviera para recrearme, para solazarme. Entonces María Teresa tiene que cambiar en este aspecto. María Teresa Agnesi tiene que ir siendo una mujer de su tiempo, siendo una mujer cercana a la fenomenología sonora de su alrededor, y crear obras que fueran del gusto del público, porque muy seguramente ella pensaba en vender su producto, en vender su música. Esto, estimados amigos, cambia de manera dramática el cómo concebimos la música. Por ejemplo, Bach no pensaba de ninguna manera en agradar a un público. Bach pensaba en agradarle a Dios, porque él era un servidor de Dios a través del órgano en una iglesia. María Teresa Agnesi estaba buscando obtener un recurso financiero a través de su música. Entonces, son dos caminos diferentes. Les cito Bach porque, bueno, Bach era un poco viejo ya en ese momento, pero aún está vivo. Recordemos que Bach muere en el 1750. Entonces, es un hombre que ya es un artista consumado o un ejecutante consumado de instrumento. María Teresa es una jovencita que tiene que subirse a los discursos juveniles de la música de su tiempo y de su momento. Eso es lo más importante al final de cuentas, ¿no? Vamos a ir a escuchar un ejemplo más de su música. Aquí van ustedes a encontrarse con una obra vocal. Mucha de la música de María Teresa Agnesi Pinotelli es vocal porque ella misma era cantante. Entonces conocía muy bien la voz, conocía el trabajo de las voces, y va a crear una serie de motetes y algunas áreas de concierto, que es precisamente lo que vamos a escuchar. En este caso sí tenemos un video, es una actuación muy reciente de un grupo de música, donde vamos a poder acercarnos de manera más viva a la música de nuestra invitada de esta vez, que es María Teresa Agnesi Pinotelli.
pues ya estamos de regreso, estimados televidentes, estimados compañeros de viajes en la música. Hoy haciéndole homenaje a María Teresa Agnesi Pinotelli, esta interesante compositora, aunque debo de puntualizar antes de irnos que en su momento María Teresa Agnesi fue más considerada como clavecinista, es decir, como ejecutante de clavecín y como cantante que como compositora. Quizá en su tiempo sus composiciones se veían como algo curioso, como algo necesario para alguien que estaba en la música, pero no era el fuerte de María Teresa el ser compositora. Sí, al final de su vida empieza a ser valorada bajo este aspecto es que también compone, porque seguramente esta maduración de música que le llevó 6 décadas hasta su muerte, va a ir ofreciendo una música cada vez más sólida, más redonda, una música que estaba en el discurso de su tiempo, o sea, música que era moderna, música que eran como nuestros reggaetones contemporáneos. Entonces estaba ya inmersa dentro de ese proceso creativo del momento, y seguro por ello fue valorada su música y se decía: qué interesante es la música de María Teresa Agnesi. Pero tan no era interesante que va a quedarse dormida y esta música se va a quedar guardada durante prácticamente 300 años. O sea, no tenemos noticias de la música de María Teresa Agnesi hasta los 80 del siglo XX. O sea, son casi 300 años los que la música está ahí. El nombre de María Teresa aparece citado solamente en algunas publicaciones de su tiempo como la ejecutante de clavecín, la cantante o la maestra de música María Teresa Agnesi, pero bajo ninguna circunstancia como la compositora. Cuando se comienza a hacer estas búsquedas hacia el pasado musical, que ya muchas veces les he comentado que pasa en esta circunstancia, llegamos al siglo XX, empezamos a preguntarnos quiénes fueron los predecesores de los músicos que consumimos, quiénes son los predecesores de Mozart, de Beethoven, de Bach, porque eran los nombres que nosotros conocíamos de música, eran los nombres que eran populares o comunes. Entonces empezamos a ir hacia atrás, hacia un pasado, y cuando ya tenemos la línea de maestros, es decir, quién fue el maestro de Mozart, del maestro de Mozart, del maestro de Mozart, empezamos a preguntarnos algo colateral: ¿quiénes fueron los compañeros de música de Mozart? ¿Quiénes fueron los compañeros de música de Beethoven? ¿Quiénes estaban en su entorno cercano? Esto va a ir arrojando nombres, por supuesto, porque un documento a veces está dedicado a otro músico, hay una carta de este músico a este otro personaje. Entonces, por ejemplo, les decía, tenemos este espectro de conocer la música de María Teresa a través de sus contactos, a través de decir, bueno, ¿quién era este personaje? Tenemos el nombre, pero no sabemos qué hacía. Ya tenemos qué hacía, pero no tenemos cuándo nace. Ya sabemos cuándo nace, pero tenemos que tener todo el patrimonio de qué hizo o qué. ¿Qué podemos nosotros recrear en nuestro tiempo, en este caso en el siglo XXI? ¿Qué podemos recrear de la actividad de ese personaje o de esa persona? Entonces, esta valoración que vamos a tener a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que es esta idea que quería comprimirles de alguna manera, porque es una necesidad, es una búsqueda. Tengo nombres, ahora quiero obras. Tengo obras, ahora quiero reproducir esas obras para poder valorar si sonaban bien, si están bien escritas, si tienen una validez histórica, si tienen una validez estética, porque nosotros ahora desde la musicología en el siglo XXI valoramos muchas músicas desde un punto de vista histórico solamente, son un sujeto que nos importa porque pertenece a qué se estaba componiendo en Milán en 1720, en 1730, en 40, etcétera, ¿no? Y en algunos otros las valoramos desde el punto de vista estético porque es una obra que rompió un paradigma de ejecución, que rompió un paradigma de composición, porque veníamos de algo muy lineal, de hacer una línea de música, y alguien la rompe con un cambio en el sonido, con un cambio en el acomodo de las voces. Imagínense, solo para tener una idea sobre dos músicas que ahora llamaríamos clásicas, imagínense que traemos un vals, todos hemos escuchado o bailado un vals inclusive, y en algún momento a alguien se le ocurre hacer algo como un jazz.
Entonces, esa sería nuestra ruptura. Venimos de hacer valses y de repente alguien escribe un jazz. Esos son los cambios que a nosotros nos importan desde el punto de vista estético, cómo un compositor rompe. Entonces, María Teresa, si la tenemos que valorar desde el punto de vista estético, no es una compositora rompedora, no aporta nada trascendental al género, pero sí se convierte en un puente entre su tiempo de nacimiento y su tiempo de muerte. Es una mujer que va transitando por la música, va cambiando la percepción de la música, y estos dos ejemplos que ustedes ya pudieron escuchar y el tercero que les vamos a dejar para concluir la charla, les van a poder dar una visión muy general de cómo hay un crecimiento, cómo hay una apropiación de los valores externos, estéticos, en el trabajo de María Teresa, y cómo ella puede entonces valorarse desde su percepción histórica y desde su percepción estética. Pues no me resta más que agradecerles el que nos hayan acompañado en esta charla dedicada a María Teresa Agnesi Pinotelli en el recuerdo al 300 aniversario de su nacimiento. Invitarlos a nuestra siguiente charla, ya la del mes de noviembre, donde nos vamos a encontrar, creo que por primera vez, con un compositor colombiano, en este caso centenario, que es el maestro Félix García Zuleta, un compositor muy interesante desde el punto de vista de música sinfónica. Entonces vamos a encontrarnos con él el próximo mes, esperando contar con su escucha. Vamos a dejarlos con el concierto para clavecín de María Teresa Agnesi Pinotelli.